Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a analizar algo que es súper importante para todos nosotros los mexicanos, que es la presidencia de nuestro país. En este camino a la presidencial es nuestro segundo episodio y contamos con la presencia de Héctor Llerena, un amigo y analista político muy reconocido, experto en comunicación política, donde vamos a platicar qué ha pasado en este periodo de pre-campaña, antes, durante y después, qué ha pasado con la salida de Samuel García de Movimiento Ciudadano como candidato a la presidencia, cómo ha sido la campaña de Xochitl Gálvez y qué pasa con Claudia y sus cierres de campaña. Bienvenido, Héctor, muchísimo gusto, estoy muy contenta de que estés aquí. ¿Cómo estás, Ana? Todo bien. Muy bien, excelente. Ya trabajando saludos aquí a con todas todo. y todos. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo ves estos cierres de campaña, Héctor? Bueno, vamos a empezar por el principio más bien. ¿Qué pasó con este periodo de precampañas que empezaron en noviembre y terminaron ahorita ya recién el 18 de enero? ¿Qué viste que pasó como más relevante en este periodo? Bueno, yo creo que vimos un poco ya la salida y ya vimos un poco sobre todo el tono con el que las campañas se van a dar, de alguna forma. El tono que están empezando a utilizar las candidatas y el candidato recientemente. ¿Sí? Creo que lo más relevante fue la salida de Samuel García como precandidato y la llegada de Jorge Álvarez Maínez, ¿no? En ese aspecto, yo creo que Movimiento Ciudadano perdió un momentum importante. Claro. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo recupera. Hay quienes dicen que Jorge Álvarez Maínez no tiene la potencia, la atracción que podría tener Samuel García. Lo comentábamos en el primer episodio, que más bien era Mariana, y yo creo que efectivamente ahí el reto de Jorge va a ser cómo remonta este cambio, ¿no? Este movimiento, este cambio de caballo de un momento a otro, pero por el otro lado, cómo se va a estructurar la campaña de MC, que yo creo que es la que tiene estas posibilidades de captar a un público nuevo. O sea, MC es el que tendría que dar la diferencia, es el que puede marcar la diferencia en algún momento dado, o no, si no tiene una campaña que realmente se muestre estructurada, novedosa. Este tema de la nueva y la vieja política me gusta cómo lo están planteando. Vamos a ver cómo se va dando, ¿no? Yo le daría chance a Jorge. No lo hemos visto en campaña, realmente, así, nacional. Pues es que tuvo nada, muy poquitos días, ¿no? Sí, muy pocos ahorita días. Apenas en enero lo nombraron, lo designaron. Sí, y hay quien dice que se ve muy serio, se ve es muy aburrido. No sé, a ver, está empezando. Claro. ¿No? Y eso diría de todas las demás campañas, están empezando. Sin embargo, tú que eres corredora, por ejemplo, y que sabes de esos temas, aunque sea al principio, pero las carreras necesitan una estrategia. Tú no puedes empezar mal y pensar que vas a cerrar bien y con eso ganas, ¿no? Claro. Sí necesitas un inicio en donde tengas una estrategia de arranque, de un posicionamiento. Los inicios necesitan metas en ese aspecto, y yo creo que en esa parte la campaña de Xochitl ha sido accidentada, ¿no? Muy accidentada, una campaña que no hemos visto todavía cómo toma su ritmo. Tuvo un evento, ¿no? Su cierre de campaña, creo que fue relevante, creo que fue un evento muy interesante. Ahí hizo lo que tenía que hacer, que era reunir y darle una cierta unidad y fuerza a su gente, a sus seguidores, ¿no? Creo que salió muy bien, creo que recobró a mucha gente que decía Xochitl ya está fuera de esto, Xochitl no la está haciendo. Bueno, ahí vimos que tiene todavía con qué. Me pareció un evento muy bien hecho, muy bien planeado, donde Xochitl se ve que se centró en lo que tenía que hacer, salió con una imagen nueva, un discurso también diferente, ¿no? Lo vi con mucha más precisión. Sin embargo, el tema es que sigue, ¿no? En el caso de Xochitl, ¿no? Claro. Van a seguir con el mensaje anti-4T, porque lo que vemos en las encuestas hoy es una tendencia donde está estancado su campaña, donde están estancados sus números, y yo creo que es porque se están solamente dirigiendo a un solo tipo de público, que son los anti-4T, que son la minoría. Es que yo, y lo he escuchado en varios analistas, que de lo que hablan es que la oposición, representada por Xochitl Gálvez,
es solo, bueno, se basa mucho sus mensajes, incluso en el cierre de su precampaña, en base a atacar a Andrés Manuel López Obrador o a Claudia o a este gobierno, ¿no? Y todo lo que representa. Y lo que no vemos es una propuesta o propuestas claras de parte de la oposición, en este caso de ella, que más que atacar a quien está en el gobierno, pues promuevan o planteen cosas nuevas, diferentes, soluciones, propuestas que realmente le puedan llamar la atención a los ciudadanos de este país, ¿no? A los mexicanos. ¿Qué piensas tú de eso? Fíjate que yo creo, bueno, a ver, hacer campañas no es fácil, ¿no? No, es muy complicado. No es fácil. Qué bueno que lo dices. Y hacer campañas, sobre todo en este escenario donde ella tiene que, de alguna forma, coincidir con tres fuerzas que son las que la están apoyando, pues no debe ser nada sencillo. Sin embargo, yo ahí me iría a las bases, ¿no? Los instrumentos de medición de opinión pública son fundamentales para poder plantear una campaña. No es nada más el feeling, no es nada más que me caigan mal los del otro lado o que yo crea que eso es lo que hay que hacer. Si hoy vemos las mediciones, vemos que, en general en México no hay un ambiente pesimista, ¿no? Al contrario. El presidente tiene una muy buena imagen. Tiene muy buena imagen. Hasta la fecha. Sí. Si lo vemos incluso con datos por fuera de lo político, por ejemplo, en diciembre se publicó, en enero también se acaba de publicar la encuesta de IVOPE que hace en 41 países, y en México el grado de optimismo es de los países más optimistas, ¿no? A la pregunta sí exactamente de, ¿cómo cree usted que va a estar el 23 con respecto al 24? El 66% de la gente dice mejor. El 24 con respecto al 23. El 24 con respecto al 23. O sea que este año vamos a estar mejor. Que va a estar mejor. Y el 23 dicen que no estuvo mal. Entonces, vemos un ambiente de optimismo, vemos incluso hay una mayoría que plantea en las encuestas que no hay por qué cambiar de régimen, ¿sí? Y eso es un punto de partida que tienes que tomar para hacer una campaña, y más siendo opositor. Claro. ¿Sí? Yo lo que digo es que Xóchitl se está convirtiendo en la detractora del reggaetón en medio de un concierto de Maluma, ¿no? Es un buen ejemplo. Todo el mundo, ¿no? El 66% de los mexicanos la voltean a ver y dice, ¿de qué me está hablando? Claro. ¿Sí? Y no digo que no haya gente que no esté inconforme con lo que está sucediendo. Sí lo hay. También en las encuestas vemos que hay gente que está muy inconforme con el tema de la seguridad, con el tema de la corrupción, con el tema de la salud, pero no es la mayoría. ¿Sí? Entonces, el tono de tu campaña y encontrar el eje sobre el cual tienes que plantear tu campaña es sumamente importante. ¿Y tú crees que eso todavía no está bien planteado? Yo creo que no lo tiene planteado todavía Xóchitl. Ok. No sabe cuál es el eje de la campaña. Yo creo que el eje de la campaña es, ¿se queda la 4T o no? Eso es lo que estamos por dirimir. Sin embargo, ¿sí? Aquí abre un adendum, ¿sí? Se queda la 4T con la que no estamos mal, diría el 66% de la gente, o el 70 y tantos, o el 50 y tantos, al final mayoría, claro, que es lo que dicen las encuestas. Se queda la 4T con la que no estamos mal, y si no, ¿qué hacemos? ¿Sí? Claro. Xóchitl debería tener un discurso. Uno, no puede ser de confrontación, no le sirve, no porque no tenga que hacerlo. No le va a funcionar su discurso de confrontación, como hoy los números no los dicen. Pero por el otro lado, tiene que generar un discurso alternativo, ¿sí? Sí con contraste, porque en la polarización hay mucho contraste, pero con una alternativa y que sobrepase el tema de los partidos, ¿no? Los partidos, claro, para ella, lo tenemos en todas las encuestas, el PRI como marca para ella no le está sumando. ¿Sí? No, le resta, honestamente. Pero bueno, ahí está. Le resta, ¿no? Claro. ¿No? Y eso es algo con lo que también tiene que jugar. Tiene que jugar con eso. ¿Sí? ¿Qué hace con un PRI? ¿Qué hace con un PAN? Que si bien no le suma tanto, pero no le resta tanto, digamos, es bastante neutral. ¿Y qué hace con un PRD que francamente tiene una imagen de declive? ¿Qué haces con esas fuerzas? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no tomarlas en cuenta, en términos
de su valor de marca. Xóchitl tiene la posibilidad de generar su propia marca y de navegar por encima de los personajes. Sí, la dejan, ¿no? que también ese es un tema. Sí, diría José Alfredo Que tú Jiménez. empezaste por decirlo, o sea, Sí. ponerte de acuerdo para muchas cosas con tres fuerzas que además han tenido históricamente han sido muy fuertes, pues no debe ser nada sencillo, ¿no? No. A ver, lo estamos planteando desde acá. O sea, la verdad es que ya en el terreno no está sencillo, ¿sí? Claro. Sin embargo, fíjate, yo me acuerdo del PRI en estas épocas cuando pierde con Fox, ¿sí? Como los priistas eran muy conscientes de que en las campañas que tenían que hacer, tenían que quitar el color del partido y lo convertían en un elemento muy pequeñito en todos sus elementos gráficos. Y no dejaban de ser priistas, pero decían, yo sé que hoy el valor de mi marca no me está sumando, y así lo hacían. Claro. Y si lo podían sí, lo vimos diluir, muchas veces. Lo vimos muchas veces. Sí, ¿no? muchas veces. Entonces, hoy... O donde se aumenta la imagen del candidato, claro. y lo que es lo que tú estás diciendo, y se hace más pequeña, más invisible la imagen del partido, y este tipo de cosas no estamos viendo que sucedan, ¿no? En la campaña de Xóchitl. Construyes una causa, o sea, Xóchitl necesita una causa que viaje por encima de los partidos. Creo que lo ha intentado, ¿no? Este tema de las mujeres, por ejemplo. Sí. Sí. Pero pienso que no ha tomado esta causa o la seguridad, por ejemplo, u otras, de una manera muy fuerte como para que se note y para que permee en la sociedad. Más que una propuesta política, es una que promueva una causa, que es lo que estás diciendo, ¿no? Necesita una causa por encima, una causa que inspire a sus seguidores, que inspire sobre todo a los que no son sus seguidores, porque es en donde tiene que crecer. Claro. ¿No? Ella se tiene que ir hacia un público que diga, no importa que esté en el PRI, el PAN y el PRD, yo voy a votar porque Xóchitl es tal cosa. Claro, ¿sí? Por la persona, ¿no? Por la candidata. Y sobre todo porque ella es la personificación de algo que está más allá de los partidos. Claro. Que es el caso de Claudia. Vamos a hablar de Claudia, porque hemos hablado mucho de Xóchitl. ¿No? Cuéntame qué ves en Claudia, en sus propuestas de campaña, su comunicación, qué es lo que ha dicho a los mexicanos, cómo viste su cierre de campaña, qué ves en Claudia y Morena. Bueno, yo creo que Claudia está haciendo una campaña correcta, ¿no? La que tiene que hacer ahorita, que es esta salida en donde empiezas a apretar y empiezas a posicionarte. Y sobre todo, Claudia juega de líder, ¿no? Aparte es la propuesta oficial, entonces ella juega de líder. Ella trae una campaña donde tiene que mantener. Entonces ella tiene que contener a los suyos, que son la mayoría, y conteniendo a los suyos gana. Claro. ¿Sí? Tampoco a veces es tan fácil el poder decir, o en el caso de ella, que de repente vemos que quizá no estamos viendo su personalidad, no estamos viendo una propuesta de ella, muy de ella, porque ella tiene que mantener en la campaña los valores de la marca que hoy tiene, que hoy la tienen en el primer lugar. Pero fíjate que creo que eso es algo que Morena ha hecho muy bien, hablando de causas, donde al principio me acuerdo que era muy criticado el hecho de que Claudia era la sucesora del presidente porque iba a hacer o a dar continuidad a los proyectos del presidente y de la 4T. Pero actualmente, pero también para la gente que la sigue, que piensa votar por ella, que tiene preferencia por Morena, es una garantía, ¿no? Que diga, oye, pues yo también voy a seguir con el proyecto del desarrollo del Tren Maya, con el tren, en fin, ha dicho que va a poner a funcionar Tren México-Puebla, mucha infraestructura, por la que mucha gente dice, sí quiero votar por ella, o sea, sí, lo que al principio era un no, qué mal que va a dar, solo es porque va a dar continuidad, ahorita es una garantía, ¿no? Que digan, sí voy a seguir, sí voy a votar por ella, porque justamente van a seguir los programas sociales, van a seguir, le va a dar continuidad a estos temas como el Tren Maya, etcétera, y pues eso es una garantía para mucha gente, ¿no? Sin duda, a ver, y lo vemos en los números, y ahí está la evidencia. Y por eso yo creo que siempre hay que trabajar con evidencias que surjan de investigación seria. El López Obradorismo, las personas que están con López Obrador, quieren que continúe el López Obradorismo. Claro. No le cambies, ¿sí? No quieren un claudismo,
¿sí? O en su momento, como pasó con Marcelo, no quieren un marcelismo. O sea, yo creo que el gran error de Marcelo fue salir y no encontrar el eje de la campaña, que era quién continúa con López, siendo López Obrador. Claro. Pues alguien, pues, ¿qué tienes que hacer de campaña? Pues parecerte a López Obrador, ¿no? Claro. Él se salió y salió a ser Marcelo, ¿no? Que puede ser muy interesante sus proyectos. Yo creo que es un tipo muy brillante, pero ese no era el guión de la obra. Yo creo que también hay que ver el momentum famoso, ¿no? El momento en que vivimos, y es un momento donde la mayoría de la gente que quiere al presidente y al López Obradorismo quiere un sucesor para que todo continúe, ¿no? Así es. Y yo creo que eso, Claudio y su equipo lo leyeron muy bien y lo están sabiendo desarrollar muy bien. Y tienes razón, o sea, Marcelo me parece brillante, pero tal vez no era el momento de decir yo lo voy a hacer diferente, ¿no? No, es contrario, era totalmente anticlimático. Exacto. ¿No? Era totalmente, no, o sea, no, amigo, esto no era el juego. Y creo que eso también es el peligro de en el que está Xochitl. De decir, es que vamos a cambiar, es que todo está mal. Todo el mundo se voltea a ver y dice, oye, no es cierto. Los adultos mayores, oye, sí, no es cierto, a mí me depositan mi pensión. Claro. Y yo creo que ahí el territorio en juego es este público independiente que en algún momento votó por Andrés Manuel López Obrador y que ahorita podría tener ojos para alguien más. Pero si sales con una propuesta anticlimática, no te va a voltear a ver. Claro. ¿Sí? Tienes que darle una alternativa. O sea, no es un negocio de hamburguesas contra uno de ensaladas de quinoa. ¿Sí? Sí, qué diferente. No es eso, sí. Es quién tiene la mejor hamburguesa. Claro. Sí. Mira, aquí en la precampaña, me gustaría decir un poquito qué es el periodo de precampaña para toda la gente que nos ve y nos escucha. Y es el periodo en que normalmente los candidatos de un mismo partido, que eso es algo que ha cambiado últimamente, compiten para ser el candidato, en este caso a la presidencia, por ese partido, ¿no? Y hemos visto ahora que para mí ha sido algo que ha cambiado en el tiempo, que actualmente, incluso yo creo que Morena fue quien lo puso de moda, es quien define a sus candidatos mucho tiempo antes, y entonces ahora tenemos precampañas con un solo candidato, con un candidato único, ¿no? O candidatas únicas en este caso. Pero bueno, para todo el que nos escucha y nos ve, las precampañas son como las elecciones internas de los partidos, para entonces sí irnos al periodo de campaña, que es la constitucional, donde compite pues cada representante de cada partido, en este caso, por ejemplo, de Xochitl, del movimiento, ¿no? Entonces, realmente, aunque los periodos de campaña y precampaña son muy cortos, si tenemos candidatos únicos desde la precampaña más la campaña, pues sí tenemos unos buenos meses de campaña, ¿no? En donde hemos visto ya a Xochitl para este momento por todos lados, a Claudia también, y pues en la campaña tendrá que haber en este periodo de intercampaña, que va a ser lo que queda el mes de enero, el mes de febrero, y la campaña oficial empieza el 1 de marzo, ¿no? Hasta el 29 de mayo, que son los 3 días de veda que se tienen para que el 2 de junio sea la elección. Entonces, yo creo que también eso ha sido una jugada muy inteligente de, por ejemplo, del partido Morena, sacar a sus precandidatos mucho antes, incluso siendo únicos, pues porque todo es un tiempo que se gana en posicionamiento para la candidata única, que en este caso es Claudia, ¿no? ¿Qué opinas tú de estos cambios que ha habido? Yo creo que Morena aprendió de varios traspiés que tuvo antes e implantó esto, ¿no? Al final las precampañas lo que estamos viendo es que lo que buscan es eludir la ley para no caer en el supuesto de la campaña y que no sean actos anticipados y la famosa fiscalización de recursos, todo esto. Tenemos una ley muy sofisticada en México, pero los partidos tienen asesores legislativos más sofisticados. Más sofisticados todavía y le dan la vuelta. ¿No? En realidad, como tú dices, ha sido una campaña continua. Totalmente. Sí. ¿Sí? En donde es la es la coordinadora de los trabajos de Exacto. Pero es la candidata, lo sabemos, y todo el mundo lo tiene ahí. Eso va a ser interesante. Vamos a ver cómo se comportan también. Sobre todo, ellos pueden hacer cosas a puerta cerrada, supuestamente. Pueden mantener sus redes sociales, pero sin ciertos elementos, llamar al voto, hacer propuestas. También por eso no hemos visto tantas propuestas de pronto.
porque no se pueden hacer propuestas, supuestamente, todavía. Hay quien las dice, pero no, me encanta cuando dicen, yo sueño con que tengamos. Sí. ¿Cómo dices propuestas sin decir propuesta? ¿No? Exacto. Tú eres el experto en comunicación. Tú les pues dices... son eufemismos, ¿no? Al claro. final, Sin embargo, sí, aquí me hizo el favor Jesús de nuestro equipo de anotarme lo que han ido diciendo en sus discursos. O sea, aunque no es formal, formalmente se pueden hacer propuestas, pero sí en los discursos Claudia y Xochitl, por ejemplo, vamos a ver qué dice ahora Jorge Maínez, han hecho algunos tipos de propuestas y fíjate, por ejemplo, te puedo decir algunas de Claudia: aumentar el salario mínimo, mantener la austeridad republicana, es decir, no la pensión de los expresidentes, por ejemplo, mantener los programas sociales. Eso yo creo que a la gente le parece atractivo, por eso hablábamos de la continuación de la 4T y del presidente, ¿no? Por ejemplo, impulsar la inversión pública y consolidar al Tren Maya, interoceánico, y crear los trenes de pasajeros México-Puebla, Veracruz, Coatzacoalcos, México, Querétaro, León, Aguascalientes, etcétera. Yo acabo de estar en el sureste y, bueno, hasta yo me puse muy feliz porque llegué al aeropuerto de Tulum y está súper bonito, ¿no? Entonces, para la gente que está viendo todo este desarrollo allá, pues yo creo que debe ser pues algo por lo que sí van a ir a votar para que esto siga, ¿no? Sí, yo creo Luego, que sí. fortalecer el acceso a la vivienda digna, es lo que ha dicho en sus eventos, garantizar la justicia a los pueblos indígenas, acelerar la transición energética, impulsar una política de protección a los recursos naturales, garantizar el derecho al agua, crear soberanía alimentaria y apoyo al campo, crear gobernabilidad, paz y seguridad. Eso es lo que ha dicho Claudia en sus eventos de campaña, entre otras cosas, son muchas. Y Xochitl, dentro de sus propuestas, dice que va a generar empleo con un enfoque de desarrollo regional sostenible, con identidad, que eso es lo que nos pasa mucho en las campañas. No sé qué piensas, Héctor. De repente las propuestas son un poco complicadas, que para que las entendamos todos. Muy conceptuales, ¿no? Muy conceptuales, que es lo que veo, por ejemplo, ahorita. Pues hay que aterrizarlas tal vez un poco más para que lo entendamos todos, ¿no? Pero bueno, Xochitl dice revivir el seguro popular, la pensión del bienestar a partir de los 60 años, establecer un fondo para el desarrollo de ciudades, crear nuevas inversiones, impulsar el arte y la cultura, potencializar el turismo, fortalecer el presupuesto de la federación. Y hay más también. Pero es lo que te digo, veo un poco de ambigüedad. Por ejemplo, si comparamos las propuestas, creo que las propuestas que ha dicho Claudia son más, pues más claras, más definidas, y aquí veo en las propuestas que hizo Xochitl, vamos a ver en la campaña, pues que son un poco más ambiguas, ¿no? Más conceptuales, como tú dices. Sí, yo creo que Claudia, a ver, está diciendo, voy a continuar todo lo que hizo López Obrador y voy a hacer lo que él está diciendo que tenemos que hacer, porque además eso es muy simpático, ¿no? El presidente ya está dando instrucciones y ya hizo el decreto de los trenes y ya está tomando una serie de decisiones para los próximos gobiernos, ¿no? Claro. Yo creo que ese sí va a ser un tema. O sea, ¿qué va a hacer Claudia con López Obrador cuando ella sea presidenta, ¿no? Con el líder máximo, ¿cómo van a convivir? Ella va a ser totalmente dócil y va a seguir escuchando instrucciones, porque todo lo que ella está hablando ahorita de futuro son cosas que el presidente está decidiendo ahorita, ¿no? Yo creo que nunca lo habíamos visto eso en el México postrevolucionario, en esa parte. Y sí, mira, a ver, Xochitl ahorita lo que tiene es que llenar ese vacío, no puede hacer propuestas, y yo en su caso tampoco haría ahorita propuestas claras, tan poderosas, ¿sí? Me falta una causa que podría llevar todo esto y que podría posicionarme mejor, pero yo creo que las propuestas las vamos a empezar a ver, las poderosas, a partir de marzo. Oye, Héctor, ahorita que estamos platicando y te escucho, ¿por qué votamos, no? ¿Realmente votamos por las propuestas porque nos convencen, porque nos cambien la candidata, porque el partido no está tan quemado, así lo voy a decir, o porque no tiene tantos negativos, porque tiene más positivos? O sea, ¿por qué realmente crees que se hace todo este esfuerzo de pre-campaña, intercampaña, campaña, porque realmente es un esfuerzo de comunicación para que la gente conozca a los candidatos, las propuestas, los partidos, y llegue al día del voto, pues a elegir a alguna de las dos, en este caso, o de los tres, ya ahora con Movimiento Ciudadano, que ya tiene candidato? Porque
Yo te lo digo porque sé que no vamos a descubrir el hilo negro. Hay libros enteros de la teoría de por qué votamos, bueno, sí. cuándo decidimos el voto, etcétera. Pero así a grandes rasgos, ¿qué sería lo importante que deben atender los candidatos para comunicarse mejor y hacer que voten por ellos? Y para nosotros como ciudadanos, ¿no? También danos el tip de, porque hay, por ejemplo, hay análisis spots, hay spots de televisión, de radio, etcétera, súper atractivos, pero realmente, ¿por qué votamos los mexicanos en este caso? Fíjate que, bueno, sí, es una pregunta súper interesante. Y a pesar de que de que haya tanto estudio al respecto de esto en el mundo, creo que nos seguimos quedando cortos, ¿no? Las ciencias sociales como tal, por eso me parecen fascinantes, porque pueden ir cambiando. En este caso yo creo que votamos según el momento, ¿no? Y por el otro lado, votamos según quiénes somos. Alguien que tiene Fíjate, ¿quiénes somos? No quiénes son, son, ¿no? Ajá. Sí, no, es a partir de quiénes somos, porque es de lo que nos resuena de ellos, ya sea, si yo soy muy partidista, yo voy a votar por el color de mi partido, no importa quién sea el candidato, ¿no? Ahí no importa ni la propuesta, ni el candidato, yo las voy a escuchar y las voy a tomar y las voy a tener quizá para mis reuniones, ¿no? Y me voy a convertir en el vocero. Si no soy muy partidista y tengo una cierta inclinación por mi personalidad, pues votaré por izquierdas o por derechas, y ahí escogeré una visión que se acerque a lo que yo creo, ¿sí? Y tomar en cuenta, sí, al personaje, sí, al partido, pero sobre todo cuál es su línea y por dónde se ha llevado a cabo, ¿no? Y por último, si a mí no me interesa mucho la política, si yo no soy tan avesado, no soy tan informado, voy a votar por lo que más me resuene a mí con respecto a lo que yo imagino de mi futuro. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, el obradorismo es muy poderoso, porque encontró lo que a la gente le resuena, ¿no? Con investigación o no, con el estar, ¿no? El presidente López Obrador estar todo el tiempo en contacto con la gente, encontró cosas que él dice y pudo ver la expresión de la gente y dijo, esto hace sentido. Claro. ¿Sí? Es un trabajo mucho más intuitivo en ese lado, como en su momento Fox, por ejemplo, encontró la frase de sacar al PRI de los pinos, ¿no? Un elemento de comunicación súper destilado a partir de investigación y que daba además en el punto exacto de lo que ellos estaban pensando. Claro. Entonces te quitas de conceptos y de cosas y planteas cosas muy claras. El López Obradorismo lo sabe hacer muy bien, ¿sí? Encontrar lo que a las personas les resuena. Eso es lo que tendría que empezar a ver Xóchitl. Claro, es que, por ejemplo, esta frase de primero los pobres, hasta a mí me gusta, Héctor. Bueno, de verdad, a mí me gusta. Y digo, tienes razón. Son valores, ¿no?, universales. Exacto. Son valores que nos llegan al corazón, ya no tanto al intelecto, a la mente, sino al corazón. Dices, es verdad. O sea, entonces, fíjate, por eso la comunicación, aunque parece sencilla, no lo es, porque hay que encontrar estos elementos muy claves. Claro, a ver, todo el mundo cree que puede hacer frases y discursos y eso, y no es tan sencillo. Claro. Porque tienes que encontrar los elementos exactos que hagan que la gente se mueva. No nada más que diga, pues sí. Que realmente nos mueve, porque como tú dijiste ahorita, en realidad votamos por quienes somos. Por quienes somos. ¿No? Entonces, estos elementos que nos muevan a la mayoría a decir, voy a apostar por esta persona, por este partido, por esta propuesta o por esta causa, ¿no? Y no tiene que ver con que, yo soy pobre, me siento pobre y entonces voto por alguien que dice que la pobreza o que se parece que es pobre. No necesariamente, ¿sí? Es un tema todavía mucho más profundo de ¿en qué creo yo? Ahorita lo decías con primero los pobres, ¿sí? La clase media está a favor de que no haya pobreza. Es que todos, ¿no? Pensemos que sí, con matices. Hay un sector que no, pero queremos pensar que la mayoría, aunque no vivas esta situación, pues queremos que la gente, que todos estemos bien, claro. Sí, por ejemplo, ¿por qué nadie de la oposición ha cuestionado los programas sociales? Tienen mucha aceptación en ese público, pero hay un público que estoy seguro que los cuestiona en algún momento.
Y hay otras cosas que hacen falta, ¿no? Claro. Y que todavía no están y que podrían proponerlas y que no está sucediendo. Ojalá que en la campaña pues veamos propuestas diferentes, porque también eso hace campañas interesantes, propuestas interesantes. Yo creo ¿no? que es muy importante que tengamos competitividad. Claro, porque si no volvemos incluso a estas viejas épocas del PRI donde ya sabíamos desde el principio cuál era el final de la historia, y también la competencia es muy sana, ¿no? Totalmente. Para todos. Quien gane. Exacto. Pero que haya esta posibilidad de tener alternativas. Ya me habías dicho hace rato, pero ¿qué va a pasar en este periodo de intercampañas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué es lo que vamos a ver? No vamos a ver nada, vamos a estar tranquilos. ¿Qué significa el periodo de intercampaña? Bueno, es un periodo que marca la ley supuestamente para que los partidos puedan organizarse y encontrar y sobre todo designar las otras candidaturas. Faltan todos los demás candidatos, ¿no? Faltan todos los candidatos a gobernador, a los legisladores, los ayuntamientos, las sindicaturas, todos los cabildos. Faltan muchas candidaturas todavía por decidirse. En estos días los vamos a ver. Sin embargo, a ver, las candidaturas presidenciales, ¿qué pueden hacer? Pueden estar emitiendo los partidos mensajes, los candidatos no. Los partidos ¿no? sí, los candidatos no. Los candidatos no, abiertamente, explícitamente. Los vamos a ver que lo van a hacer, ¿no? Que sea en su cocina, como, ¿no? O en un coche, o los vamos a ver en los aeropuertos, lanzando sus mensajes de campaña velados y cuidados para que no sean los que el instituto les pueda sancionar. Los vamos a ver sobre todo mucho en redes sociales. No pueden estar en medios tradicionales, en las pautas que tiene el INE para ellos, salvo los mensajes institucionales de los partidos y con la leyenda dirigidos a militantes de este partido político. Entonces, si tú no eres militante, lo que haces es que te tienes que tapar los oídos y enceguecerte para no ir y ver eso, porque no está dirigido a ti y no era la intención del partido. Tú no lo puedes ver. Uh-huh. Y yo creo que lo que vamos a ver por el otro lado es el trabajo de territorio. ¿No? ¿Qué, cómo, para que nos escuchen, qué es el trabajo de territorio? El trabajo de casa por casa. No pueden hacer cosas en plazas públicas, tienen que ser locales cerrados, tienen que ser dirigidos a militantes en específico, ¿sí? Pero ahí vamos a ver cómo se van a colar redes sociales, vamos a ver cómo se van a colar redes sociales de personas que asistieron y que pues a ver cómo le haces para que no suban cosas, tus ¿no? fotos o algo, y tus fotos y todo, entonces se van a colar ahí historias y propuestas. Básicamente y pues no es un nada. periodo en el que los candidatos no pueden hacer actos públicos y más bien es un trabajo, me imagino, interno con su equipo, ¿no? Con los partidos y con sus equipos de campaña. Sí, y que van a hacer redes sociales que parezca que no es un trabajo público. Eso es lo que... Y este periodo de intercampaña termina el 29 de febrero, que no existe, 28, 27 por ahí, y el 1 de marzo empieza ya las campañas constitucionales. ¿Y crees tú que veamos algo diferente, que cambie el mensaje, que veamos realmente ya, por ejemplo, a una Claudia en campaña, que Xóchitl cambie su comunicación? ¿Qué crees que suceda? Yo creo que sí, y además las vamos a ver jugando también con Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano, que podemos decir que el candidato, pero Movimiento Ciudadano es un partido que tiene un estilo publicitario atractivo, o sea, tiene equipos de personas muy creativas, muy estratégicas. Ellos sí están leyendo lo que les da la información de los instrumentos de medición y están generando cosas nuevas, ¿sí? En este escenario ellos no tienen nada que perder, tienen mucho que ganar, ¿sí? Jorge Álvarez Maínez puede ser un buen candidato dentro de este contexto. Si encuentran a su público exacto, a quién se van a dirigir y qué le tienen que decir que les resuene, el Movimiento Ciudadano puede ser un decisor interesante, sobre todo en las elecciones locales, ¿sí? En la federal, claro, sí puede hacer diferencia, se puede jalar a muchos amlopentidos y se puede jalar a muchos que no están de acuerdo con Xóchitl, sí, que son opositores pero que no están de acuerdo con Xóchitl. Uh-huh. Veía yo unas encuestas en diciembre donde hay muchos panistas que dicen que Xóchitl no les representa,
¿no? Interesante. Y ha de haber priistas que también están así, ¿no? Y debe haber priistas que deben estar así, y entonces van a voltear a ver opciones, o se van a ir a la abstención. Y por el otro lado, yo creo que sí vamos a ver a una Xóchitl renovada, porque no tiene nada que perder. Claro. No tiene y nada cuando que no perder, tienes nada que perder, disputa. tienes que hacer todo para ganar. Tendrías que hacerlo. Tendrías. ¿Sí? Y por el otro lado, a ver, yo estoy viendo en Morena una conducción muy clara de lo que ellos quieren, hacia dónde van, quién es su público, y ellos lo que tendrían que hacer es reforzar esa estrategia, ese barco, bajarlo a sus bases, organizarse en los territorios, ¿no? Todo esto que le llaman las estructuras, los que van y promueven y llevan, y las brigadas y que volantean. Y como ciudadanos, pues nos tenemos que estar preparados a la inundación de spots y de todo lo que vamos a ver en redes sociales. Se nos van a colar anuncios de todos los tipos de candidatos. Me parece horrible, pero eso va, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la ultraderecha de México y Eduardo Verástegui? Pues mira, yo no sé a dónde se van a reagrupar, ¿no? Porque justamente todo el mundo diría, son panistas. Pero justamente la ultraderecha la que ha dicho, a mí Xóchitl no me representa, ¿no? Xóchitl es por choice en el tema del aborto, y eso a ellos les genera totalmente una discordancia. Xóchitl tiene muchas actitudes más progres que a ellos no les gusta, ¿sí? Aguas con lo que puede pasar ahí. No es un grupo muy grande, quizá, pero tiene su peso y tiene su influencia en un segmento. Lo que creo que podría pasar es que veamos que se empiezan a estructurar, ¿sí? Aunque Eduardo Verástegui no haya logrado la candidatura, podría ser el inicio de cómo se empieza a estructurar la ultraderecha en México, ¿no? Que ya vimos cómo funciona eso en Argentina, ya vimos cómo sucede en Brasil, ya vimos cómo está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Trump viene con todo. Sí, otra vez. ¿No? Definitivamente, o sea, lo único que lo podría parar son temas judiciales, pero ya hoy Trump viene con todo. Esa va a ser otra cosa muy interesante. ¿Qué va a hacer Claudia o Xóchitl, ¿no? Quien llegue con Trump y con Andrés Manuel, ¿no? Vamos a ver cuando pasen las elecciones, ¿no? Nosotros en nuestra encuesta, al final de las precampañas, teníamos la intención de voto para Claudia con un 59% y la intención de voto para Xóchitl con un 16%. Es una diferencia muy grande. ¿Tú crees que pueda haber algún cambio en la campaña? En estos porcentajes. ¿Crees que Claudia se mantenga con ese 59% de intención de voto, que es altísimo, y que Xóchitl pueda remontar este 16% que al menos que tenemos nosotros en nuestras encuestas? A Movimiento Ciudadano, en la última medición que hicimos, lo pusimos sin candidato porque todavía no estaba designado Jorge Álvarez y tenía alrededor de un 4 o 5%. Eduardo Verástegui un 3% alrededor. Y bueno, si vemos estos porcentajes tan bajitos en comparación del 59%, casi un 60% que tiene Claudia, me parece pues una diferencia abismal. ¿Crees que pueden remontar, por ejemplo, en este caso, Xóchitl? Yo creo que sí puede haber cambios a partir de que, bueno, a ver, Claudia fue la primera candidata, es la candidata oficial, es la candidata además que acompaña al presidente, que hoy es el personaje de mayor visibilidad. Ahorita yo creo que ya tiene esa ventaja del reflector. Es la más conocida. Es la más conocida, ¿sí? El reto de Xóchitl va a ser cómo empezar a disputarle también, la visibilidad, ¿no? Hoy Claudia es mucho más visible, trae más nota, ¿sí? Su campaña ha sido mucho más consecuente, mucho más lineal en esa parte, pero yo creo que sí vamos a ver cambios, no sé hasta dónde, ¿no? Eso va a depender de la situación en específico, pero esto está empezando. Sí estamos viendo tendencias, es importante decir esto, sí hay una tendencia, y lo que tendrían que hacer los que no le favorecen las tendencias es ver cómo la revierten, ¿no? Claro. Y a la que le favoreces, cómo no moverse de donde está. Cómo la conserva, ¿no? Oye, Héctor, en el episodio pasado, donde empezamos a hacer el análisis a la presidencial, este es el segundo episodio,
Hablamos muchísimo de este evento histórico, de que por primera vez hay 2 mujeres compitiendo por la presidencia de México con posibilidades reales. Entonces me gustaría platicar un poquito. ¿Crees que el gobierno de una mujer, en este caso Claudio Xochitl, si gana, que son las que más posibilidades tienen, sea diferente a los gobiernos que hemos visto en toda la historia de México en el pasado? Cuéntame. Yo espero que ojalá, ¿no? Definitivamente. Sin duda, el hecho de que pueda gobernar el país una mujer debería tener cambios, debería aprovecharse todas estas capacidades que tenemos, ¿no? Porque lejos de un tema de competencia, yo creo que hay un tema de donde podemos hacer buenos equipos, y las diferencias de, por ejemplo, el cerebro femenino son claras contra el cerebro masculino. Somos diferentes, ¿sí? En unas cosas nos gustan más que otras, pero somos muy diferentes. Y vamos a ver qué tan estas mujeres, qué tan cerebro femenino tienen. Eso Claro. es otra cosa en política, ¿no? Sí, porque hay muchas mujeres con mucha energía masculina y sobre todo en la política, ¿no? Sí, el género, digamos, del cerebro no está determinado por el género físico siempre, ¿no? Exacto, sí. Entonces, quiero ver qué tan femeninas son las dos, ¿no? Yo creo que eso se va a hacer muy interesante. Tendríamos que ver cambios en estilo de gobernar, la forma de comunicar, ¿no? Los hombres y las mujeres nos comunicamos de una manera totalmente diferente. Sí. ¿Sí? Tendríamos que ver esos cambios. Por ejemplo, la parte de las finanzas, los programas sociales, ¿sí? La gobernanza en general tendría que ser diferente si en realidad están marcadas estas dos diferencias, ¿no? Claro. Pues vamos a ver también qué estilo de campaña hacen y pues podríamos también pensar en qué tipo de gobierno van a hacer. Podemos platicar de eso la próxima vez que nos veamos. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues Héctor, me dio muchísimo gusto que estuvieras aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Gracias, Ana, a ti. Gracias por Y a todo mundo. tu conocimiento y gracias de verdad. Y nos vemos a la próxima. Me gustaría estar haciendo este análisis de aquí a que empiecen las campañas, pues ya formal, el 1 de marzo, que nos veamos a finales de febrero o que nos veamos a principios de que empiecen las campañas para ver si hay algo nuevo o no y que podemos platicar. Sale. Muchas gracias y los espero la siguiente semana en La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y les agradezco mucho que hayan estado aquí viéndonos y escuchándonos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.